ya vimos en cabeza y cuello, que era con la calvaria. Muy bien. Nueva función. ¿Están viendo el Power o no todavía? Sí se ve, profe, el Power. Bien, esperen que lo agrande. Preguntaron en el chat si está grabando. Sí, ya se está grabando. Sí, se está grabando. Bien, aguanten que lo pongo grande acá y que enciendo el láser. Ahí está. Bien. Entonces, repetimos para que quede en la grabación. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. También se lo conoce o lo van a encontrar en el Ruyer como telencéfalo. Esta parte más voluminosa del encéfalo, llamada cerebro, va a reposar, ¿sí? Va a apoyar por su cara inferior, que es esta que estamos viendo acá, sobre las fosas craneales anterior y media. Y en la parte posterior va a estar separado de esta estructura que se ve acá en un corte parasagital, ¿sí? Que era el cerebelo. Está separado del cerebelo entonces por esto que se ve acá, que sería la tienda del cerebelo, que ya dijimos que es una prolongación de la dura madre. Ahora bien, la cara superior, que sería esta de acá arriba, es convexa y se va a corresponder, dijimos, con la calvaria. Respecto a la forma, ¿qué forma tiene el cerebro? Ovoide. Ovoide. Tiene forma ovoide y va a presentar dos extremos o polos. Este que vemos acá es el extremo o polo anterior, también se lo conoce como polo frontal. Y este que está por acá es el extremo o polo posterior, también llamado polo occipital. De los dos polos, el polo occipital, o sea, el posterior, es el más grueso. Vamos ahora a hablar de cuánto mide, cuáles son, los diámetros. Sabemos que en sentido antero-posterior va a tener o va a medir 16 centímetros, ¿sí? En sentido transversal va a medir 14 centímetros y en sentido vertical mide 12 centímetros. Respecto al peso, ¿cuánto pesa el cerebro en el hombre? 1100 gramos. 1100 gramos y en la mujer tiene 100 gramos menos, ¿sí? El profesor siempre le suele hacer una broma acá que les dice que la mujer tiene menos cerebro y la verdad que eso es cierto, tenemos 100 gramos menos. Pero recuerden que no tiene nada que ver con inteligencia, ¿sí? Con inteligencia, con capacidad, con nada. Tiene que ver con volumen corporal. El cuerpo del hombre es más grande, por lo tanto necesita más cantidad de cerebro para comandar ese cuerpo y el cuerpo de la mujer es más pequeño, por lo tanto no necesita tanto. Bien, ahora, otra cosa que sabemos es que el cerebro está dividido en dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Esa división en dos hemisferios que se ven acá, fíjense, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, está dada por una fisura. ¿Cómo se llama esa fisura? Fisura Vamos media. del cerebro. Bien, fisura longitudinal del cerebro, ¿sí? Entonces, cada hemisferio está separado, los hemisferios están separados por la fisura longitudinal del cerebro, pero también están unidos. Y la unión de los dos hemisferios se lleva a cabo por medio de estructuras que se denominan comisuras interhemisféricas, ¿tá? Que eso también lo vamos a ver en la clase de hoy. Y otra cosa que sabemos es que los hemisferios cerebrales van a estar excavados por cavidades que se denominan ventrículos laterales, ¿sí? Acá estamos viendo las astas frontales del ventrículo lateral, acá y acá. Bien, ahora que ya sabemos generalidades del cerebro, podemos adentrarnos en lo que sería descripción de la configuración externa. Bien, si nosotros miramos el cerebro, vamos a observar que para dar su configuración externa
vamos a describir 3 caras. Esas caras se van a llamar cara superolateral, que es la que estamos viendo acá. Después tenemos esta cara que vemos acá, que sería la cara inferior. Y finalmente, esta cara que se ve acá, que sería la cara medial, ¿sí? Acá estamos viendo las 3 caras a su vez. Cara superolateral, cara medial, cara inferior. Arrancamos primero por la cara superolateral. Y lo primero que vemos es que esta cara es convexa y que se va a corresponder con la calvaria. Les dice en el libro que presenta límite superior y límite inferior, ¿sí? Esos límites, el superior va a ser un borde superior, y se llama borde superior del hemisferio cerebral, ¿tá? Y el borde inferior les dice que presenta que está muy escotado en la unión del cuarto anterior con los 3 cuartos posteriores, ¿sí? Sería este el borde inferior, ahí les marco. Bien, eso es todo lo que tenemos que saber por ahora de la cara superolateral. Momentito. Vamos ahora con esta cara de acá, que es la cara medial. ¿Qué es lo que vamos a observar? En primer lugar, así como la cara superolateral es convexa, bueno, esta es plana y vertical. Esta cara va a presentar 2 partes muy diferentes. Vamos a encontrar una parte que es libre y una parte que es adherente. La parte libre de la cara, vamos a ver que va desde el borde superior del hemisferio cerebral, que ahí les estoy marcando, todo eso hasta atrás, acá, hasta atrás, y llega hasta el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esto que estamos acá viendo. Lo vamos a describir en comisuras interhemisféricas. Y después vamos a encontrar una parte adherente que se va a llamar umbral del hemisferio cerebral, que es la parte de la cara que va a estar constituida por, serían las comisuras interhemisféricas, o sea, por las estructuras u órganos que van a unir entre sí a los hemisferios cerebelosos. ¿Eso quedó clarito? Umbral del ¿Formada hemisferio por qué, cerebral. profe? Les repito todo. La parte libre va del borde superior del hemisferio cerebral, que sería todo eso, hasta el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, ¿sí? Eso que ven en blanco. Entonces, todo esto, todo esto sería la parte libre. La parte adherente se llama o se conoce como umbral del hemisferio cerebral, ¿sí? Y va a estar formado por los órganos o las estructuras, si ustedes quieren, que forman parte de las comisuras interhemisféricas, ¿sí? O sea, por todo lo que une un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bien, seguimos ahora con la cara inferior, que es esta que estamos acá. Vamos a ubicarnos primero. Esto es el polo frontal, esto es el polo occipital, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en la cara inferior? En primer lugar, tenemos que saber los límites, ¿sí? Inferiormente va a estar limitado por lo que era el borde inferior de la cara superolateral, que dijimos que era esto, ¿tá? O sea que sería este borde que vemos acá. Después vamos a encontrar un límite medial, y el límite medial va a estar dada por la fisura longitudinal del cerebro. Profe, ¿Sí? perdón, ¿puedes empezar de vuelta porque se me acordó el audio? ¿Cómo no? La cara inferior tiene como límites, por un lado, el borde inferior de la cara superolateral, que ya lo vimos, ¿sí? Si lo vemos de lado, era esto, ¿sí? Y acá sería este y así. Y como límite medial, a esta altura, vamos a encontrarnos con la fisura longitudinal del cerebro, ¿tá? ¿Se acuerdan que hoy hablamos de que el cerebro tiene 2 hemisferios y eso, el límite, perdón,
La división la daba la fisura longitudinal. Bueno, la cara inferior también va a estar limitada medialmente por esta fisura longitudinal. Y a su vez, entre los extremos de la fisura longitudinal del cerebro, vamos a ver que va a quedar el diencéfalo y van a quedar los pedúnculos cerebrales. Acá estamos viendo parte del diencéfalo y acá parte de los pedúnculos cerebrales. ¿Qué más podemos describir en esta cara? Podemos decir que está dividida en dos partes por medio de un surco que se llama surco lateral. El surco lateral es, les muestro cómo se ve en la cara superolateral, es este surco que está acá. ¿Tá? Entonces, este surco que también se ve por la cara inferior va a dividir a la cara inferior en una parte anterior, que es la parte orbitaria. Bien, esta que está acá, que es la parte que va a estar apoyada sobre la pared superior de la órbita. Esperen un segundito, cierro un ratito el micrófono. Ahí está, disculpen. Entonces, este surco lateral va a dividir a la cara inferior en dos partes. Una parte anterior, que es orbitaria, que es la parte que va a estar apoyada sobre la pared superior de la órbita, y después vamos a encontrar en esta parte anterior orbitaria, ven esta estructura que está acá, es el bulbo olfatorio. Esto que está acá, que lo continúa hacia atrás, es el tracto olfatorio. ¿Tá? Eso es lo que más importante se tienen que acordar, y después vamos a encontrar en este lugar a la sustancia perforada anterior. ¿Está? Esperen, ¿Podría repetir, profe? ¿Qué era ¿Cómo lo no? importante? Estamos hablando entonces de la parte anterior u orbitaria de la cara inferior. Dijimos que vamos a encontrar esto que es el bulbo olfatorio. Esto que vemos acá es el tracto olfatorio. En el Rouvier van a ver que les menciona también las estrías olfatorias, esas no, están más atrás. Y después, lo más importante, antes que estrías, que se acuerden de esto que se ve acá, que es la sustancia perforada anterior. Si se llama sustancia perforada anterior, ¿por qué les parece que va a estar perforado? Como todo lo que es perforado en general. ¿Por? Vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, si les preguntan, ¿y qué pasa por la sustancia perforada anterior? Vasos sanguíneos, ¿sí? La sustancia perforada anterior va a ser un espacio que tiene forma cuadrilátera, y vamos a ver que se sitúa entre esto que está acá. ¿Alguien adivina qué es esto? Lo vimos en pares craneales. El quiasma óptico. Bien, este es el quiasma, y esto que parte del quiasma sería el tracto óptico, ¿sí? Y está limitado lateralmente por esto que se ve acá, que sería lóbulos occipito-temporal. Esa es la sustancia perforada anterior. Vamos a ver ahora qué pasa en la parte posterior de la cara inferior. La parte posterior, vamos a ver que se llama temporo-occipital, porque ¿qué vamos a ver? Los lóbulos temporal y occipital, parte de los lóbulos. Y esta es la parte que va a estar apoyada en la fosa craneal media y que va a estar apoyada en la tienda del cerebelo. Con eso ya tienen descritas las tres caras que vamos a encontrar en el cerebro. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿dónde se ubicaba la sustancia perforada anterior? La sustancia perforada anterior, que dijimos que era un espacio cuadrilátero, se encuentra acá, ahí donde les estoy señalando, entre el tracto óptico, que es esto que se ve acá, ¿sí? Y el lóbulo occipito temporal. ¿Tá? Entonces, ahí, ese espacio que está ahí.
Bien, vamos a hablar ahora de lóbulos. Ese, ¿no? Acá. Sabemos que en el cerebro, en general, se describen 5 lóbulos cerebrales y que cada lóbulo está formado por varios giros, ¿sí? Entonces, si yo miro a la superficie del hemisferio cerebral, acá, vamos a ver que va a presentar una serie de surcos. Hay surcos que son más profundos, por ejemplo, el surco lateral, ¿sí? O también el surco central. Y hay otros surcos que son menos profundos. En general, los surcos menos profundos se dice que son surcos secundarios. Y a su vez, sabemos que los lóbulos están separados por surcos principales y por las fisuras. ¿Está? Lóbulos, entonces, separados por surcos principales y fisuras. Giros están separados en general por surcos secundarios. Vamos a ver ahora cuáles son los lóbulos y cuáles son los límites de esos lóbulos. Los lóbulos son frontal, parietal, temporal, occipital y lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, para verlo, tengo que separar el surco lateral. ¿Sí? Si yo abro acá este surco, en el fondo está el lóbulo de la ínsula. Comenzamos en primer lugar por... ¿Puede repetir los lóbulos, profe? Disculpa. ¿Cómo no? Frontal, parietal, temporal, occipital y lóbulo de la ínsula. ¿Está? Son fáciles porque piensen en los huesos del cráneo, ¿sí? Frontal, parietal, temporal, occipital, esos llevan los mismos nombres que los huesos del cráneo, y el que es distinto es el lóbulo de la ínsula. Vamos a ver ahora cuáles son los límites de los lóbulos. A ver si puedo activar la lapicera. Bien, lóbulo frontal para arrancar. El lóbulo frontal, lo primero que vamos a decir es cuáles son sus límites, ¿sí? Y sabemos que va a presentar va a estar limitado, digo, por el surco lateral en la parte inferior. El surco lateral ya lo vimos, dijimos que era ese que está ahí. Bueno, ahí se me pasó un poquito, pero es ese que está acá. Surco lateral. Después vamos a encontrar el surco central. El surco central está sobre la cara superolateral y sería este que se ve ahí. ¿Sí? Está ligeramente por detrás de la parte media. ¿Ah? Ahí lo tiene. Y después va a estar limitado por el surco del cíngulo, que es, les marco acá, el surco del cíngulo se ve en la cara medial del cerebro. Qué mal pulso que tengo. Ahí. ¿Ah? Ese que está ahí es el surco del cíngulo. Ahora bien, fíjense que si yo miro esto, ¿dónde nos va a quedar el lóbulo frontal? Nos va a quedar situado anteriormente a esos 3 surcos. ¿Está? Anterior a esos 3 surcos, entonces. ¿Qué forma va a tener el lóbulo frontal? Tiene una forma triangular. Y en esta forma triangular vamos a observar que el vértice de nuestro triángulo es anterior, ¿sí? Y es redondeado. Miren acá. Ese sería el vértice del triángulo del lóbulo frontal, ¿sí? Y ya dijimos cómo se llama polo frontal. ¿Estamos hasta acá? Todo eso es descripción del lóbulo frontal, límites y dónde está situado y qué forma tiene. Vamos a hablar ahora de los giros que vamos a encontrar dentro de ese lóbulo. Bien, ¿qué queremos que sepan? Queremos que sepan cómo se llaman y sobre todo nos interesa que se acuerden uno que es el más importante. Y se los voy a marcar a ese uno que es más importante. A ver si puedo cambiar el color de mi lapicera. Voy a poner un color azul.
¿Ven? Vamos ahora con los giros entonces, lóbulo frontal. Profe. Miren, ¿sí? Hay que saber de dónde a dónde van los surcos, el lateral, el central y el singular. No. Con que sepan cuáles son, ya es suficiente. Y que los puedan ubicar en un esquema o un dibujo, es suficiente. Bueno, gracias. De nada. Bien, entonces, ahí en azul les marqué el lóbulo, el giro más importante. Giro es lo mismo que decir circunvolución, ¿sí? Esta es el más importante y es el que sí o sí se tienen que acordar. Se llama giro precentral, ¿tá? O circunvolución precentral, es lo mismo. ¿Por qué este es importante? Porque acá comienza la vía piramidal, que es la vía motora, ¿sí? La vía motora primaria. Entonces, de todos los giros que se tienen que acordar y que no se pueden olvidar, este es uno de los más importantes. ¿Tá? De acá salen todas las órdenes para mover todos los músculos voluntarios de nuestro organismo. Así que acuérdense, giro precentral. Además de este giro precentral, que ya dijimos que es el más importante y que no se pueden olvidar, vamos a encontrar lo que son los giros frontal superior, ahí, frontal medio y frontal inferior. ¿Bien? Con eso es suficiente. Eso es lo que tienen que saber. Vamos ahora, esperen que voy a borrar eso, a hablar de el lóbulo que sigue. Vamos ahora entonces con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a tener como límites. Anteriormente lo vamos a encontrar a este surco que ya describimos acá, que era el surco, ¿cómo se llamaba? Central. Perfecto, el surco central. Ese es su límite anterior. El límite inferior también ya lo nombramos, es este de acá, se llamaba surco Lateral. Bien, se llama surco lateral. El límite posterior es este surco que se ve en la cara medial, ahí, ¿ven? Se llama surco parieto occipital, ¿sí? Se ve una parte en la cara acá, en la cara superolateral, pero principalmente el surco parieto occipital se ve más fácilmente en la cara medial del cerebro. Y después en el libro les habla de otro surco más que se llama surco subparietal, que constituye el límite medial. Y el surco subparietal es esta parte de acá, que se continúa con el surco del cíngulo, que era este de acá, el que está en rojito. ¿Está? Entonces, surco subparietal, está ahí. ¿Estamos hasta acá? ¿O quieren que repita esta parte? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo no? Dijimos límites del lóbulo parietal. Anteriormente lo veíamos, esperen que voy a cambiar el láser. ¿Sí? Límite anterior, ya lo hablamos, era el surco central. Límite inferior, es este que está acá, se llamaba surco lateral. Límite posterior es este que está acá y se llama surco parieto occipital. Ese surco va a separar el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Y el último límite es el medial, que es este que se ve acá, que es el surco subparietal, ¿ah? Este de acá. El surco subparietal, acuérdense que se ve solo en la cara medial. El surco parieto occipital se ve un poquito en lo que es la cara superolateral y se ve mejor todavía en la cara medial del cerebro. Bien, tenemos ya entonces delimitado nuestro lóbulo parietal. Vamos a hablar ahora de dónde se sitúa. Va a estar situado en la cara superolateral
del hemisferio cerebral al nivel de la parte superior y media, ¿sí? Parte superior y media de la cara superolateral. Y también va a estar situado en una parte de ¿quién? De la cara medial. ¿Está? Entonces, en esas dos caras los voy a ver a este lóbulo. Y vamos a hablar ahora de cuáles son los surcos que vamos a encontrar acá. Los surcos, los giros. El giro más importante es el giro postcentral. Ese anoten, ese es el que no se tienen que olvidar. Les voy a marcar acá. Es, como su nombre lo indica, el que está ubicado por detrás del surco central. ¿Ven? Todo eso es el giro postcentral. ¿Por qué es importante el giro postcentral? Porque ahí se localiza el área sensitiva primaria, ¿sí? Ahí terminan las vías sensitivas, que eso vamos a ver, van a ver con el profe la clase que viene. No, perdón, ya vieron vías, cualquier cosa que dicen, ¿está? Entonces, por eso me tengo que acordar ese giro postcentral. Los otros giros que vamos a encontrar van a ser el giro parietal superior y el giro parietal inferior. ¿Está? Giro parietal superior y giro parietal inferior. Ahí y acá. Y si ustedes observan, en el giro parietal superior, vamos a ver sobre la cara medial que forma algo que se llama precuña, ¿sí? Que miren, acá está, la precuña. Ahí, ahí y acá. ¿Bien? Y con eso ya lo tienen al lóbulo parietal. Sí. En el libro dice lobulillo, ¿sería lo mismo que giro o circunvolución? Sí. No, lo que pasa es que la precuña es una parte, o un lobulillo, como le dice el libro, de el giro parietal superior. ¿Tá? No es un giro diferente, sino que es una parte del giro parietal superior. ¿Está? Bien. Esperen que borramos. Ok, gracias. ¿Verdad? Borramos. Vamos ahora con el tercer lóbulo occipital. El lóbulo occipital va a presentar como límite, esperen que pongo la pluma. Ahí está. El límite anterior, ¿sí? Que es el único que les va a dar, va a ser lo más importante que se tienen que acordar, es este de acá que ya lo nombramos, el parieto occipital, ¿sí? Ese es el que se tienen que acordar. Y después les menciona el occipital transverso, pero ese no es tan importante y de hecho en general no está graficado. Parieto occipital. Acuérdense de ese como límite para el lóbulo occipital. ¿Dónde se va a situar entonces este lóbulo occipital? En la parte más posterior del hemisferio cerebral. ¿Qué forma tiene el lóbulo occipital? Triangular. Sabemos además que tiene el vértice posterior, que es este que está acá, ya lo nombramos hoy, lo mostramos hoy, y ese vértice posterior se conoce con el nombre de polo occipital. ¿Qué más podemos decir de este lóbulo? Que su cara sería la lateral, va a corresponderse con las fosas cerebrales del hueso occipital. Cuando nosotros dimos huesos del cráneo, si ustedes recuerdan, en la cara intracraneal del hueso occipital habían 4 fosas, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores eran cerebrales, ¿sí? Y se relacionan con el lóbulo occipital del cerebro. Las inferiores ¿Se puede volver a repetir eso? Sí. Cuando nosotros dimos huesos del cráneo, habíamos dicho que en la cara intracraneal del hueso occipital habían 4 fosas, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores eran las fosas cerebrales y están en relación con este lóbulo que estamos viendo ahora, el lóbulo occipital, mientras que las 2 inferiores eran las fosas cerebelosas y se relacionaban con el cerebelo.
¿Tá? Entonces esa es otra cosa que pueden agregar cuando hablan del lóbulo occipital. ¿Y qué más le vamos a agregar? Que la cara inferior del lóbulo occipital va a reposar, o sea que se apoya sobre la tienda del cerebelo, ¿sí? La prolongación de la dura madre que separaba cerebro de cerebelo. Bien, vamos a hablar ahora de los giros que vamos a encontrar en el lóbulo occipital. Sabemos que en total son 6 giros. La particularidad de los giros es que van a irradiar desde el polo occipital, ¿tá? Nacen del polo occipital. ¿Cómo se van a llamar esos giros? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y el sexto es especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene nombre propio y es este que se ve acá, este, y se llama, ahí dice cuneo, pues está en latín, pero ustedes pónganle el nombre, como dicen en Rubier, que es cuña. ¿Sí? El sexto giro occipital se llama cuña. ¿Bien? Esta cuña se va a situar entre ¿qué? Entre el surco parieto occipital, que era este que está acá, y este surco que está ahí abajo, que se llama surco calcarino. ¿Sí? ¿Por qué nombramos el surco calcarino? Porque después van a ver que la visión se encuentra situada a ese nivel. ¿Tá? Por eso cuando recibimos un golpe en la nuca, en la cara, en la parte posterior del cráneo, puede quedar afectada la visión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la visión está ahí atrás. ¿Sí? Nosotros vemos atrás, en realidad. ¿Sí? El estímulo se capta en los ojos, pero se procesa todo en el lóbulo, a cada lado del surco calcarino. Bien, seguimos. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal va a presentar como límite. Esperen que borro primero. Borro. Lóbulo frontal. Entonces, el límite superior del lóbulo frontal va a ser, va a ser el surco lateral. El surco lateral, de nuevo, esperen que voy a cambiar el color de la pluma. ¿El lóbulo temporal no es, profe, ahora? Sí, dije frontal, temporal quise decir, temporal. Sí, sí. Okay. Puntero, bien, acá. Entonces, límite superior del lóbulo temporal es el surco lateral. El límite medial va a ser la fisura transversa del cerebro. ¿Sí? Que recuerden que es la fisura que separa los dos hemisferios cerebrales entre sí. Y el límite posterior, les dice en el libro que son los vestigios, o sea, lo que queda del surco occipital transverso. Vamos a ver dónde está situado. Va a estar situado este lóbulo temporal en la parte medial e inferior del hemisferio cerebral. Y vamos a ver que presenta dos caras. Esta que vemos acá es la cara lateral. Y después vamos a encontrarnos con esta que vemos acá, que es la cara inferior. ¿Sí? Entonces, cara lateral y cara inferior. Vamos a hablar ahora de los giros. Sobre la cara lateral vamos a ver 3 giros. Fíjense este que está acá, temporal superior, temporal medio y este que se ve acá, que es el temporal inferior. Y sobre la cara inferior vamos a ver 2 giros más que se llaman occipito temporal lateral y occipito temporal medial. Y con eso ya tienen descrito todo lo que tienen que saber de del lóbulo temporal. Bien, nos queda un último lóbulo. Esperen que voy a ver si está por acá. Ahí. Fíjense que es este lóbulo que está acá, que es el quinto, se llama lóbulo de la ínsula. Fíjense que para poder verlo, acá se cortó y se sacó buena parte de los lóbulos que están alrededor de él. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de este lóbulo de la ínsula?
un surco que se llama surco circular de la ínsula. ¿Tá? Surco circular de la ínsula. Ese es su límite. Ahora bien, ¿dónde está situado el lóbulo de la ínsula? Está situado en el fondo del surco lateral. El surco lateral estaba acá donde les estoy señalando. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver ese lóbulo, tengo que separar el surco lateral y ahí en el fondo vamos a verlo al lóbulo de la ínsula. ¿Qué forma tiene este lóbulo? Tiene forma... Profe, disculpen. ¿Sí? ¿Qué límite sería el surco circular de la ínsula? El surco circular de la ínsula, como su nombre indica, es un surco que tiene forma circular y que rodea a todo el lóbulo. Es esto que está acá. Ahí. Bueno, ahí me pasó. Ah, listo. Gracias. Eso sería el surco circular de la ínsula. Ahora bien, nos quedamos en forma. Dijimos que tenía una forma triangular, ¿sí? Y esta forma triangular va a presentar un vértice que va a estar situado inferior y anteriormente, o sea, acá, y después va a tener una base que está orientada superiormente. ¿Cuántos giros tiene el lóbulo de la ínsula? En total tiene 5 giros. Y estos son fáciles porque todos se llaman giro insular primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Tá? Y otra particularidad es que todos van a partir del polo, del vértice de la ínsula. Entonces todos parten desde acá y de ahí se van. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Bien? Y ahí ya lo tienen a este lóbulo de la ínsula. Fíjense que acá con color están marcados, representados los distintos lóbulos. Como se ve en la cara superolateral, van a ver el más grande, que es el lóbulo frontal. Después acá en celestito lo tienen al lóbulo parietal, en amarillo lo están viendo al lóbulo occipital y en verde al lóbulo temporal. Si lo vemos desde la cara inferior, de nuevo, este que está acá en rosadito sería el lóbulo frontal, en verde lo estamos viendo al lóbulo temporal y en amarillo al lóbulo occipital. Y por último, en la cara medial, fíjense el lóbulo frontal, qué grande que es. Después el lóbulo parietal, acá en celeste, en amarillo el occipital y en verde de nuevo lo tenemos al temporal. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué es importante que sepan? Tienen que saber bien los límites de los lóbulos, ¿sí? Y recordar todo lo que fuimos recalcando de cuáles son los giros más importantes. No se preguntan en general los nombres de los surcos secundarios, sí se preguntan los surcos que delimitan a los lóbulos entre sí. Así que esos son los que le tienen que ir a prestar atención y cuando estudien, yo les recomiendo que hagan un esquema o busquen un esquema del cerebro y vayan marcando para así acordarse más fácil. Bien, en el Rouvier les agrega, además de todo esto que ya describimos, un sexto giro que les dice que se llama giro del cíngulo o giro singular, que es esto que les estoy señalando acá. ¿Sí? Este giro singular va a tener como límite superior lo que era el surco del cíngulo, era este que estaba acá, en que le marco, ¿sí? Y también como límite superior va a tener otro surco más que se llama surco subparietal, que si ustedes recuerdan era ahí, ¿sí? Este era el surco subparietal. Y como límite inferior va a tener este otro surco, horrible mi pulso, ahí, que se llama surco del cuerpo calloso. ¿Estamos? Hasta ahí. Vamos a hablar ahora de las comisuras interhemisféricas. Yo sé que en el Rouvier, después de que les describe el surco singular, este que hablamos recién, les empieza a hablar del rinencéfalo, ¿sí? Pero en general, con que ustedes sepan, esto que vimos, estos son los que se les van a preguntar, ¿sí? Esta es la parte importante de lo que es cerebro, ¿tá? Tienen que saber
las generalidades, la descripción de las tres caras, después tienen que saber cómo se dividen los lóbulos, o sea, los límites de los lóbulos, lo que les describe de generalidad de los lóbulos, y de ahí tienen que tener una idea de cuáles son los giros que van a encontrar. ¿Está? Y sobre todo se tienen que acordar, les repito de nuevo, en el lóbulo frontal del giro precentral y en el lóbulo parietal del giro postcentral. ¿Por qué? Porque en el precentral está esperen que se me fue. De acá nace la vía motora primaria y en el postcentral acá terminan las vías sensitivas, ¿sí? Área motora primaria, área sensitiva primaria. Por eso son los que se tienen que acordar sí o sí. Bien, después a eso van a ver que se le agrega que, por ejemplo, el lóbulo occipital se relaciona con la visión, el lóbulo temporal en general se relaciona con la audición, y por ahí después hay otras áreas que esas nos van a estudiar después más adelante en fisiología, ¿sí? El área del lenguaje, el área premotora, o sea, hay un montón de áreas dentro del cerebro, muchas de ellas involucran a más de un lóbulo, ¿sí? Eso lo van a ir viendo después. Bien, esperen que borro esto y seguimos. Terminamos con hemisferio cerebral, tenemos que hablar ahora de las comisuras interhemisféricas. Bueno, fíjense, áreas le pone acá el profe, por ejemplo. Esta que está en rojo sería el área motora primaria, en azul el área sensitiva primaria, en amarillo está el área de la visión. Estas son otras áreas motores que vamos a encontrar, el área del lenguaje articulado, ¿sí? Eso lo van a estudiar después, no se preocupen. En general las que siempre se preguntan son la motora primaria, la sensitiva primaria y el área de la visión. Esas son las que más se preguntan. Bien. ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Sí. Las áreas que más se suelen preguntar son el área motora primaria, giro precentral, lóbulo frontal, el área sensitiva primaria, que es en el giro postcentral, lóbulo parietal, el área de la visión, localizada en el lóbulo occipital. Esas son las que más se preguntan en general. Gracias. De nada. Bien, cortes, no, cortes, no, cortes, no. Esperen, antes de hablar de configuración interna, vamos a hablar de las comisuras. ¿Qué es lo que pasa con comisuras interhemisféricas? Dijimos hoy que el cerebro está dividido en dos hemisferios. Estos hemisferios están separados entre sí por la fisura longitudinal del cerebro. Pero los hemisferios se unen a su vez entre sí por medio de las comisuras interhemisféricas. En total, las comisuras son 4. Y estas comisuras se llaman cuerpo calloso, fornix, comisura anterior y comisura epitalámica. Ya les digo que si ustedes van siguiendo el libro, van a encontrar que les describe el cuerpo calloso y el fornix, y después comisura anterior y comisura epitalámica no están descritas ahí a continuación, sino que tienen que ir para atrás. Ahora yo después les digo la página porque lo dejé acá a mano para la página para decirles dónde tienen que ir a mirar. Empezamos con cuerpo calloso. El cuerpo calloso es, ¿ven esta sustancia blanca que se ve todo acá, todo acá, todo acá, todo acá, todo acá? Bueno, todo eso es el cuerpo calloso. Es una gruesa lámina de sustancia blanca que se va a extender transversalmente entre los hemisferios cerebrales. Acuérdense que transversalmente es en este sentido, ¿sí? Ahí. El cuerpo calloso va a medir, fíjense acá se ve mejor, blanco más grande. Mide en total 8 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho en la parte anterior y en la parte posterior tiene 2 centímetros de ancho. O sea que el cuerpo calloso es más grueso posterior que anteriormente. ¿Cuántas caras le vamos a describir a este cuerpo calloso? 2 caras y 2 extremos. Fíjense, esto que está acá, todo eso, ahí se me fue para cualquier lado. Esperen,
Me salió muy feo. Vámonos. Vámonos. Tan, 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 tan. Se me fue de nuevo. Bueno, como verán, su profesora tiene mal pulso, bastante mal pulso con la computadora. La cara superior. La cara superior, que intenté marcarles ahí bastante mal, es convexa, ¿sí? En sentido antero-posterior, y si yo lo miro transversalmente va a ser plana. En la línea media, esta cara superior se va a corresponder con la fisura longitudinal del cerebro. La cara inferior. La cara inferior, que les voy a poner otro canal. Vamos a marcar con... La cara inferior, que sería esta que se ve acá abajo. Ahí. Esa cara va a ser cóncava en sentido antero-posterior y ligeramente convexa en sentido transversal. ¿Qué vamos a observar? Que posteriormente, eso no se ve en este esquema, pero posteriormente la cara inferior se va a unir con el fornix, que es otra de las comisuras interhemisféricas. Y también en la línea media se va a unir con una estructura que se llama septo pelúcido, ¿sí? El septo pelúcido, vamos a ver que es un tabique, ¿sí? Un tabique medio, les dice en el libro, que está formado por dos láminas de tejido nervioso que están unidas entre sí, están adosadas. El septo pelúcido se va a extender desde la cara inferior del cuerpo calloso, o sea, desde acá, ¿sí? Desde ahí, hasta la cara superior del fornix, ¿sí? Hasta acá. ¿Estamos con eso? Hasta el fornix. Volvemos ahora al cuerpo calloso, porque nos falta terminar de describirlo. Ya dijimos la cara superior, la cara inferior, vamos a los extremos. Sabemos que tiene dos extremos. El extremo anterior, esperen que pongo el láser, el extremo anterior, ahí, vamos a ver que está localizado a 3 centímetros de lo que sería el polo anterior del cerebro, ¿sí? Polo anterior o polo frontal. Entonces yo me voy 3 centímetros para atrás y ahí encuentro el extremo anterior del cuerpo calloso. ¿Qué más vamos a ver? Que este extremo anterior se lo conoce también con el nombre de rodilla. Rodilla del cuerpo calloso. Mientras que la parte o el extremo más anterior es afilado y se conoce con el nombre de pico del cuerpo calloso. ¿Está? Entonces, extremo anterior, acuérdense, está a 3 centímetros del polo frontal y tiene una rodilla y después tiene un pico. En el libro me parece que también dice rostro, sí, rostro o pico del cuerpo calloso. Vamos al extremo posterior, este de atrás. El extremo posterior se lo conoce con el nombre de esplenio o rodete. Y vamos a ver que está ubicado a 6 centímetros del polo occipital. Bien. Con eso es suficiente respecto al cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, tiene que saber las dos caras y los dos extremos. Y es muy importante que en los extremos se acuerden con qué nombre también se los conoce. El extremo anterior es la rodilla y el extremo posterior es el rodete o esplenio. ¿Ah? Eso acuérdense. Bien, terminamos con el cuerpo calloso. Esperen que borro. No fue mucho. Ahí. Seguimos con el fornix. ¿Qué sabemos del fornix? Es una lámina de sustancia blanca. Ahí. Entonces, es una lámina de sustancia blanca. Esta lámina tiene una forma triangular. El vértice va a ser anterior y la base va a ser posterior. Y sabemos también que su extremo posterior es más grueso. En eso coincide, su extremo anterior es más grueso. ¿Ah? Extremo anterior más grueso. ¿Dónde se sitúa el fornix? Está por debajo del cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, si yo recuerdo, cuerpo calloso acá y fornix por acá.
Sabemos a su vez que el fornix presenta 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Las caras, ¿cómo se llaman? Superior, esta que está acá, e inferior, la cara opuesta. Fíjense que la cara superior se va a unir al septo pelúcido. Si ustedes se acuerdan, dijimos que el septo pelúcido iba desde la cara inferior del cuerpo calloso a la cara superior del fornix. ¿Sí? O sea que estaría situado acá, el septo pelúcido. Vamos a ver ahora la cara inferior. En la cara inferior vamos a ver que se relaciona con la tela coroidea. ¿De quién? Del ventrículo lateral. Del tercer ventrículo, no del lateral, del tercer ventrículo. Seguimos. Bordes. El borde posterior, que es este que está acá, se conoce también con el nombre de base. Y se va a adherir al cuerpo calloso, que es lo que están viendo ustedes acá. ¿Sí? Borde posterior o base se adhiere al cuerpo calloso. Y después tiene 2 bordes laterales, que acá no se ven porque el corte está precisamente hecho en sentido, se me fue el nombre, antero-posterior. Fíjense que los bordes laterales se conocen con el nombre de tenias del fornix y se caracterizan porque son delgados y porque se unen al tálamo óptico. El tálamo óptico está acá. Vamos ahora a los ángulos, ¿sí? ¿Qué es lo importante de los ángulos? Que de los ángulos, y eso sí que no está representado, de los ángulos del fornix van a partir 4 cordones blancos. Esos cordones blancos se llaman columnas del fornix, que son las anteriores, y las posteriores se van a llamar pilares del fornix. ¿Está? Repito eso último. De los ángulos del fornix parten 4 cordones blancos. 2 son anteriores y se llaman columnas del fornix, y 2 son posteriores y se van a llamar pilares del fornix. ¿Está? En general, eso se relacionan con el tálamo óptico, tanto las columnas como los pilares. Esperen que miro el chat. ¿Puede grabar? Estoy grabando. Profe, se le cortó la luz, no hay problema. Bien, con eso terminamos fornix. Nos quedan ahora las 2 comisuras. La comisura anterior está localizada en el ángulo de separación de las columnas. O sea, la comisura anterior me queda entre las columnas del fornix. A ver si hay un corte. Espérenme, que le miro un poquito. No. Bueno, no se ve, pero acuérdense de eso que les dije recién. La comisura anterior, entonces, se va a localizar entre las columnas del fornix. ¿Bien? ¿Dónde está descrito muy, pero muy, muy brevemente la comisura anterior? En la página 70 del libro. ¿Está? Eso lo tengo anotado, por eso les digo para que lo vayan a mirar. No les describe más que eso. Les dice precisamente eso nomás. ¿Y dónde? ¿En qué parte? Cuando les describe tercer ventrículo. ¿Sí? Ahí tienen nombrado y explicado muy, muy, muy brevemente, así como yo les dije recién, las columnas la comisura anterior que se sitúa entre las columnas del fornix. Vamos a hablar ahora de la comisura epitalámica. La comisura epitalámica también se llama comisura posterior, ¿sí? ¿Qué es? Es un repliegue de la sustancia blanca que se dispone de manera transversal. ¿Dónde está situado? Está situado por arriba de la glándula pineal. No sé si se ve. No. Está por arriba de la glándula pineal. ¿En qué página del libro la encuentran? En la 67. También está muy cortito, solo les menciona eso que yo les acabo de decir y no mucho más. ¿Está?
Bien, ¿eso qué quiere decir? Que esas dos comisuras no son las más importantes de las comisuras interhemisféricas, sino las que sí o sí tienen que saber bien son el cuerpo calloso y el fornix. ¿Ah? Esas son las dos más importantes. Bien, vamos a hablar ahora de lo que sigue. Ya nos queda muy poquito. Fíjense que ahora, si ustedes siguen el libro de Rubier, les empieza a hablar del septo pelúcido. Ya dijimos las cosas más importantes del septo pelúcido, pero las vamos a recordar de nuevo. Esperen que vamos a buscar donde mejor se ve, que es acá. El septo pelúcido dijimos ya que era un tabique medio. Ese tabique medio estaba formado por dos láminas de tejido nervioso que están adosadas o unidas entre sí. ¿De dónde a dónde se extiende el septo pelúcido? Desde acá, la cara inferior del cuerpo calloso hasta la cara superior del fornix. ¿Qué forma tenía el septo pelúcido? Triangular, ¿sí? Tiene dos caras laterales, dos bordes y dos ángulos. Las caras laterales del septo pelúcido que se ubican, esto que acuérdense, acá está el septo pelúcido, las caras laterales contribuyen a formar las paredes del asta frontal del ventrículo lateral. ¿Sí? Entonces cuando ustedes vayan a leer ventrículo lateral van a ver que les va a nombrar septo pelúcido. Después, el borde superior del septo pelúcido es convexo y se relaciona con ¿quién? ¿Quién era este? El cuerpo calloso. Perfecto, con el cuerpo calloso. El borde anteroinferior, que es esta parte, también se caracteriza porque es convexo y porque se relaciona con la rodilla del cuerpo calloso. ¿Está? Entonces, borde superior, cuerpo calloso. Borde anteroinferior, rodilla del cuerpo calloso. Y nos queda un borde más, me parece que yo les dije dos bordes, son tres bordes. El borde posterior inferior, que es este que está acá, se va a continuar con el fornix. ¿Bien? Y de los ángulos, el ángulo anterior es redondeado, también se relaciona con la rodilla del cuerpo calloso, y el ángulo posterior es más agudo. Con eso ya tiene el septo pelúcido. Bien. Ahora, acá, fíjense, otra cosa que les nombro a continuación es esto que se ve acá. Se llama fisura transversa del cerebro. ¿Qué es la fisura transversa del cerebro? Es una depresión. Ya terminamos las comisuras, ahora estamos hablando de otra cosa. Fisura transversa. Es una depresión bastante profunda que va a estar excavada tanto posteriormente como a los lados, ¿sí? Entre los hemisferios cerebrales y entre las comisuras interhemisféricas. ¿Qué es lo que pasa? Esta fisura tiene forma de una herradura, ¿sí? Y esa herradura es cóncava anteriormente. Esperen que les voy a dibujar con mi hermoso pulso. Ahí, bueno, ahí se me fue. Y ahí también. Ahí. ¿Está? Forma de herradura entonces abierta hacia adelante. ¿Dónde va a estar comprendida esta fisura transversa del cerebro? Superiormente va a estar en relación con el esplenio del cuerpo calloso y el fornix, ¿sí? O sea, con dos de las comisuras. Y posteriormente se va a relacionar con los colículos y con el techo del tercer ventrículo, ¿sí? Bien, y fíjense, ahí se ve. Y colículo. ¿Está? Eso es lo que tienen que acordarse de la fisura transversa. Con eso ya tienen, ¿sí? Y miren acá cómo se ve la fisura longitudinal, este espacio que ven entre un hemisferio y el otro, y acá casi no se lo ve, están más juntitos, pero ahí también está la fisura longitudinal. Bien, esperen que borro eso y seguimos. Hasta acá, preguntas. ¿Se pregunta cerebro? Sí, se pregunta. Mucho. En el parcial y en el final también. Profe, Sí. ¿la comisura posterior dónde se ubicaba?
La comisura posterior, que dijimos que se llama también comisura epitalámica. Recuerden una cosa de esta comisura posterior o epitalámica, que va a estar situada por arriba de la glándula pineal. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cuando estudiamos los folículos o tubérculos cuadrigéminos, que se acuerdan que eran 4, decíamos que estaban separados por 2 surcos. Bueno, les dibujo acá, no se ve en la imagen, pero no importa. ¿Sí? Teníamos 4, teníamos 4 folículos o tubérculos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. Eso vieron en la clase pasada, si no me equivoco. Y que estaban separados por un surco vertical y un surco horizontal. Ahí, ¿está? En el extremo anterior del surco vertical, ahí encontrábamos una glándula que se denominaba glándula pineal. Por arriba de la glándula pineal está la comisura epitalámica o comisura posterior. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De 10. Bueno, gente, hasta acá entonces, todo lo que es generalidades y configuración externa del cerebro. La próxima clase estarían viendo configuración interna con el profesor Lagrange. Acuérdense que cualquier duda la pueden plantear en el foro de duda o pueden mandar mensajes a los docentes y se les contestará. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, están liberados. Profe, Sí. ¿meninges y vasos del sistema entra? Meninges sí, vasos van a ver que se va a hacer un repaso bastante rápido de lo que es círculo arterial, que se les puede volver a preguntar círculo arterial en este parcial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber? Cómo está conformado el círculo arterial del cerebro. ¿Está? Y meninges ya les va a dar el profe también, no se preocupen, pero sí, sí entra. Dale, ¿Algo? gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, esperen que miro el chat. No puede marcar la asistencia, no importa, no se preocupen por eso. Bien, están liberados entonces. Disculpe, profe. En algún momento nos van a explicar cómo se va a realizar el examen final. Sí, generalmente eso se habla mucho, después el profesor Lagraña les suele hablar en el teórico, pero se habla mucho del examen final en los prácticos. Generalmente cuando están terminando, ahí se les habla del examen final. Bien, si no hay más preguntas. Profe, Sí. el práctico preguntan de qué sería el viernes. Les puse en el foro de nuestro grupo que era de, nosotros vamos a dar configuración externa de medio que de todo. ¿Sí? De cerebro, tronco, de médula espinal, cerebelo, configuración externa, vamos a dar nosotros. Y después los otros prácticos, de lo que sea que les ya dieron, eso fue su tema. ¿Sí? Cualquier cosa, miren el aula virtual en nuestro foro, yo les coloqué a los de mi comisión que era lo que íbamos a ver. Gracias. De nada. Bien. Están liberados entonces. Nos vemos la próxima. Gracias.